En la radio está con nosotros Alcira Vargas para hablar un poquito de temas que nos han quedado pendientes y que lo habíamos dejado como un tema para desarrollarlo, porque era una de las preguntas, si no me equivoco, que hacían la gente, que seguramente en su estudio debe ser concurrente las preguntas, y que tiene que ver justamente con la sucesión, un tema que se habla mucho y que por ahí uno no le da la importancia hasta que llegue a ese momento, ¿no? ¿Cómo estamos, Alcira? Buen día. Sí, buen día a todos. Y sí, el otro día me decían que uno de los temas importantes o que ha generado preguntas es justamente el de la sucesión. Si lo vemos desde el punto de vista legal, nosotros vemos que el libro quinto del Código Civil y Comercial de la Nación dice la transmisión de derechos por causa de muerte. Ese es el artículo y comienzan las sucesiones. Eso es la parte legal, y la aplicación es tanto para los procesos sucesorios como aquellos actos que están relacionados con el proceso sucesorio y que son de incumbencia notarial. Ajá. Es decir, muchas de las cosas que ocurren en el sucesorio las hace el escribano, atento, ¿no es cierto?, que hoy son exigidas escrituras públicas, son exigidas certificaciones que van ayudando, ¿no es cierto?, a poder realizar la transmisión de los bienes que la persona dejó. Uh-huh. Es decir, la muerte de la persona, o la presunta muerte, se dice cuando hay accidentes, claro, cosas y no se encuentran a las personas, también pasa un determinado periodo y se la considera como muerta. Entonces, la muerte natural por enfermedad, por accidente, o la desaparición de una persona, habiendo transcurrido un montón de requisitos que establece la ley, genera un acta de defunción, ¿no es cierto?, que genera la apertura de una sucesión y la transmisión de los bienes que esa persona en vida no los transmitió, es decir, continuaron a su nombre. Eso es la apertura de la sucesión. Y quienes están llamados a sucederle a esa persona que falleció, y ahí nosotros podemos ir abriendo distintas ramas. Es decir, sí o sí, para que se genere un proceso sucesorio, tiene que haber una persona que fallece. Sí, se parte a partir Vamos de a partir de allí. Sí. La muerte de una persona. Sí. ¿Quiénes son los llamados a suceder a esa persona? Bueno, si la persona es casada y generó bienes con ese cónyuge, estamos hablando de bienes gananciales. Ajá. Es decir, el señor se casó con su señora, se compraron una casa ya siendo casados, se compraron un campito, se compraron un auto. Sí. Eso es un bien ganancial. Bien. Entonces tiene que presentarse la viuda, y si tuvieron 1, 2 o 3 hijos, sus hijos. Entonces, ¿quiénes van a estar llamados a sucederle? La viuda, como cónyuge, ¿no es cierto?, supérstite, se dice legalmente, la que vive, ya puede ser el hombre o puede ser la mujer. Ese es el cónyuge que quedó vivo, y los hijos. Bien. Ellos se presentan en un proceso sucesorio a hacer valer sus derechos. Los bienes los van a denunciar, el escribano hace un pedido de informe al registro de la propiedad inmueble, qué bienes poseía ese señor o esa señora que falleció, y surgen los bienes. Puede ser que tenga cosas que no son de título. Ah, claro. Puede ser. Entonces no va a surgir del registro de la propiedad del automotor, ni del registro de la propiedad inmueble. Va a surgir de boletos de compraventa, de algunas constancias municipales. Puede, en el caso de cosas muebles no registrables como tractores, hoy todo lo que se compra nuevo sí se registra, pero hay muchos bienes que no están registrados porque tienen algunos años ya en la calle. Puede haber boletos, también puede haber sumas de dinero, por eso se pide los informes a los bancos. También a veces aparece que la persona tiene un seguro. Respecto del seguro, si la persona decide
designó beneficiario del seguro, automáticamente al fallecer percibe el beneficiario. Si no dejó establecido quién iba a percibir el seguro, estas son de las personas que tienen jubilaciones o sueldos, si todavía no están jubilados, y trabajan en una relación de dependencia con el Estado, sea nacional, provincial o municipal, en cualquiera de sus reparticiones, ellos tienen un seguro. Si la persona no designó el beneficiario de ese seguro, también tiene que presentarse en el sucesorio porque le van a pedir lo que se llama la declaratoria de herederos. Es decir, una vez que en el proceso judicial se presentaron, se acreditaron todos los pasos procesales, se obtiene lo que se llama la declaratoria de herederos. De allí van a surgir quiénes son las personas que heredan a esa persona que falleció y que en consecuencia tienen derecho a los bienes que dejó esa persona. Bien. Una vez que está eso, con la declaratoria de herederos, ellos pueden quedarse con todos esos bienes, respetar si había ganancialidad el 50% de la viuda o del viudo, No, el viudo, claro. Y lo otro, repartirse los hijos, que los hijos heredan en la misma proporción, ya sean habidos en el matrimonio o fuera del matrimonio, porque muchas veces, dada hoy las características que tienen las familias, muchas de las familias, está la viuda que sí o sí recibe la mitad y tiene 2 hijos con esa señora y tiene un extramatrimonial. Ese hijo extramatrimonial concurre en igualdad de condiciones que con los hijos del matrimonio. Mira, eso es importante aclarar. Exacto. Esas son las personas que pueden presentarse a peticionar la herencia. ¿Y eso cómo lo tienen que hacer? ¿Con una constancia de qué? No, eso al juzgado hacen Ajá. la presentación, va todo con las acta de función, acta de matrimonio, actas de nacimiento, los títulos que poseen. Una vez que eso está todo acreditado, se inicia el sucesorio. Bien. Exactamente. Eso ya es toda una parte legal, ¿no es cierto?, que la manejan todo en la parte judicial. Bueno, le voy a contar un caso que una vez nos vinieron a plantear acá en la radio que ocurrió y que le dijeron que tenían que hacer sucesión y ellos decían, no, pero no, ¿por qué hacer sucesión si no corresponde? Era así. Una persona había comprado un auto, en este caso un bien. Sí. Nunca pasó a nombre de la persona que lo vendió, sí, ese vehículo. Esta persona fallece. Esa persona después vende el auto así sucesivamente hasta que alguien quiere poner ese auto a nombre de él y le salta que está a nombre de esta persona fallecida. El que va a saltar es el titular dominial original, o el que último quedó, es decir, el registro de la propiedad del automotor uno le pide por el dominio, o sea, la chapa que decimos nosotros, o la patente, uno pide por ese número que, como yo le expliqué el otro día, así como nosotros tenemos un número de documento, los vehículos tienen una identificación, nadie más puede tenerlo, los inmuebles tienen una identificación, nadie puede tener el mismo número, 2 inmuebles no pueden tener el mismo número, 2 patentes tampoco, salvo que sean mellizos, pero eso es otra cosa. Ese es otro tema. Bueno, entonces, se pide, es decir, vamos a suponer que se da el caso de que fallece una persona y en el garaje de la casa hay un auto. ¿Qué tengo que hacer como primera medida? Mirar los papeles. Si el título está a nombre de la persona que murió, bueno, ¿quiénes son su esposa? ¿Quiénes son sus hijos? Claro. Entonces hay que abrir el sucesorio. Pero si yo no encuentro o encuentro una tarjeta verde que está a nombre de otra persona, primero que nada pedir un informe al registro de la propiedad. Pues, cuando me da, y si ese que aparece como titular está muerto, si yo quiero hacer título, por más que tenga el boletito tengo que hacer el sucesorio de la persona que es el titular. Eso exactamente. Y esta persona vino a hablar con el hijo. Y el hijo, bueno, dice, no le podía firmar el hijo, porque no. Entonces el hijo creo que fue a un registro y le dijo, tenés que hacer una sucesión. No, tienen que hacer el sucesorio cuando... O sea, por eso también se puede... obtener una declaratoria de herederos y solicitar... Por más que sea hijo único, todo. Bueno, esa es otra de las preguntas. No, dice, pero yo soy un hijo único, no tenemos otro. Todos
somos presuntos herederos hasta que la ley nos declare herederos declarados. Hay un acto procesal muy importante que se llama declaratoria de herederos. Mira. Que primero se deben cumplir varios pasos. Cuando el fiscal autoriza, el juez que lleva el expediente del sucesorio, ya sea juzgado de paz, juzgado civil y comercial, claro, sí, declara heredero. Hasta que no esté declarado. No, la declaratoria, ni siquiera disponer. A veces hay animales y la viuda o los hijos dicen, sí, pero nosotros necesitamos para pagar los peones, necesitamos para que viva mi mamá, o los remedios, o los gastos que generó el fallecimiento del papá, que a veces no fueron cubiertos. Sí. Ningún juez te va a autorizar a tener un acto de disposición, ni de una vaca, ni de un auto, ni de una casa, ni de nada, si primero no está la declaratoria de herederos. ¿Por qué? Porque se hace una publicidad a través de edictos en la cual en los diarios, sobre todo en diario y boletín oficial, de manera tal de que si alguien tiene derecho sobre ese sucesorio se presente, porque puede haber acreedores, o sea, personas a las que el fallecido o el difunto le debía. Puede haber otros hijos, puede haber algunos intereses creados que vengan a reclamar derechos, claro, y que esa persona que falleció hizo un negocio que la familia no sabía, por ejemplo, uno nunca sabe. Hemos tenido la aparición de hijos, hemos tenido de haber tomado deuda, ya sea, hoy hay muchas financieras, muchas que no necesariamente pasan por bancos, son cosas privadas donde le miran el documento que tiene un sueldo y ya le dan dinero. Eso también están atentos. Cuando se publican los edictos, esas personas dicen, nosotros le prestamos en tal fecha tantos pesos, somos acreedores, y bueno, mientras que esté todo demostrado. Por eso, es decir, el juzgado, para poder declarar heredero a la persona, que muestre lo que se llamaría la legitimación, o sea, yo tengo derecho a las cosas de mi papá, y poder disponer es cuando lo autoriza el juzgado. No se puede, ni por más que sea el hijo único, y sepamos todo que sea el hijo único, a veces mueren los dos padres, uno solo, y la madre dice, sí, pero yo estoy de acuerdo. Muchas veces damos por hecho cosas de que... No, todo es legal. Sí, lamentablemente es así. Así que bueno, estamos hablando con Alcira Vargas justamente sobre el tema sucesión. Pueden hacernos alguna pregunta a la gente ahí que nos está escuchando, que nos está viendo, al 513374, porque a veces, por supuesto, se generan alguna pregunta por ahí también. ¿Cuánto es el tiempo que dura una sucesión? Todo depende. No hay no son todas iguales. No, mucho depende del profesional que las lleve adelante. Bien. ¿Por qué? Porque tiene que haber idoneidad para ver cómo ir supliendo aquellas, porque no todas las sucesiones son fáciles, en el sentido de se presenta la viuda y el hijo, tiene una casa, se publica el edicto, le declaran herederos, se quedan con la casa, la mitad para la esposa, la mitad para el hijo, ahí cerramos con moñito. Igualmente, si también el profesional no tiene la celeridad, la dedicación, la experiencia pastoral, también le puede demorar. Pero después tenemos sucesorio en el que aparecen hijos que no estaban reconocidos, pueden aparecer bienes que no sabían que existían, o bienes que creían que existían y están hipotecados, están embargados, o saben quiénes son los hijos, saben quiénes son los bienes, pero no se ponen de acuerdo en cómo van a hacer la partición judicial también. ¿Por qué? Porque más allá de que le declaren herederos a todos, el paso más importante es el de saber qué le va a tocar a cada uno. O si van a sacar un título en condominio de todo y van a seguir siendo condóminos, muchas veces se da. Es decir, son 3 hermanos, la madre muchas veces ya aprovecha y hace una cesión de derechos hereditarios como para que el día de mañana, si ella muere, no se vuelva a abrir el sucesorio de ella, y queda a nombre de los 3 hijos. Entonces, un tercio eso de se puede todo. hacer en vida, ¿no? Si él donó, no. Una cosa es la donación por acto intervivo, y otra es la transmisión sucesoria, es decir, por cesión de derecho que pueda hacer la madre a los hijos, pero no lo del padre, lo de ella. Lo de ella, claro. El padre sí o sí va a sucesión.
lo del padre. Si no Sí, lo sí, hicieron, sí. por eso el otro día le decía Claro, que... por ahí se puede llevar a confusiones. Claro, porque la otra vez les decía que a veces los padres queriendo organizar un poco y teniendo un poco de miedo a que pase, tanto por honorarios, por impuestos, por cosas, por ahí ordenan su familia y hacen. Otros no, otros dejan y bueno, cuando ellos faltan, se hacen los procesos sucesorios y bueno, los hijos van haciendo. El problema viene cuando se tiene que usar o servirse de aquella cosa que es decir un vehículo. Yo no Por puedo ejemplo. partir en Y tres. no. Tienen que llegar a un acuerdo. O lo Sí o venden y sí. se reparten la plata, o uno se queda con el vehículo y tiene un crédito a favor, Exacto. el otro, que puede ser en una tierra, en una casa. Es decir, a veces eso pueden ser conflictos que demoran la finalidad primera, que es terminar el sucesorio. Claro, a veces uno, por ejemplo, cuando está vivo el padre, la madre, entre los hermanos, si hay buena relación, dice, no, yo voy a hacer tal cosa, se ponen de acuerdo, pero no firman nada. Después fallece la madre y ahí si no tenés nada escrito... No. Si no está, o se transmite por acto intervivos, o se transmite por sucesión después a través del proceso judicial. Porque a veces a lo mejor entre hermanos arreglaron algo, pero la mujer o el hijo, un hermano dice, no, papi, pero yo quiero tal cosa, reclamarlo. Sí, es decir, si entramos, cada persona es dueña de sus decisiones, sí, pero muchas veces vemos con qué realidad en tiempo y en espíritu lo hacen algunas familias, sí. muchas, Sí. Otras no, lleva años, lleva peleas, lleva cosas, es decir, por eso los profesionales también tenemos que estar muy atentos a tratar de cubrir todos esos aspectos, porque quizás con una palabra podemos evitar algo. Exacto. Y a veces por no medir este paso o aquel paso podemos hacer más conflictiva aún la vida de estas familias, que ya es dolorosa por la ausencia de un ser querido y un problema eso, por los bienes que están. Y no se olviden que los bienes necesitan las atenciones, necesitan todo, sino algo que a lo mejor tanto le costó al abuelo, al padre, porque a veces ni siquiera hacen los padres las sucesiones y son los nietos lo que hacen lo de los abuelos. Es así, sí, no, es en serio. así. Y a veces tanto sacrificio hubo y por desidia, una cosa que a mí es el de tratar de poner toda la ciencia de uno más lo que humanamente puede aportar, ¿no es cierto?, como para que lleguen a un acuerdo, porque si no también queda ahí, no lo cuidan. Es así, totalmente. Tenemos una pregunta más por acá de un oyente, dice, buen día, una consulta para la señora Alcira. Mi papá tiene bienes, un auto y casa, poniendo en vida a nombre de un hijo. Los demás hijos tienen derecho a reclamar cuando él fallezca. Si él mediante un escribano pone a nombre de un solo hijo, ¿qué decisión de él? ¿Qué pasaría con los derechos de los demás hijos? Y bueno, los demás hijos hay que ver qué pudieron haber recibido, porque ¿O qué les queda? Claro, no. A veces un papá dice, bueno, lo último que él se acuerda es el autito que tenía, claro. Pero a lo mejor hay ya alguna cosa que se le transfirió antes. Claro, a veces es dinero para comprarse una casa, a veces ver si hay, si totalmente fue a uno el 100%, estando otros hermanos, esos hermanos pueden, porque muchas veces también los padres te dicen, este hijo que es el mayor se va a encargar después de ordenar, pero yo quiero evitar el sucesorio, y no todavía porque es menor porque no sabe, igual se le puede hacer la donación, pero muchas veces dejan eso. Ahora, si en la familia hay un espíritu de acomodar las cosas, cumplir la voluntad del padre, que ese hijo se encargue de dar lo que corresponda a los otros, alguna cosa, se soluciona. Si no, está la vía legal también, en la cual pueden reclamar, ¿no es cierto?, aquellas cosas que les fueron privadas. Perfecto. Otra interesante pregunta por acá también, y bueno, ya la vamos a liberar al Alcira, es si los hermanos no quieren hacer sucesión, sí o sí se tiene que hacer
Bueno, esa es la pregunta del millón. Ajá. Ustedes saben que lo primero que uno dice, no, yo no quiero, no voy a ser sucesorio, así que ninguno puede hacer nada. O yo no quiero vender, entonces ninguno puede vender. Hay posturas a veces muy así, donde un hijo o una madre también a veces toma la posta y obliga a los demás. Exacto. Miren, la ley nunca va a ser imperfecta, porque lo que se busca justamente es justicia, es dar a cada uno lo que corresponde, es decir, es el arte de lo bueno y de lo equitativo. Exactamente. Sí. Entonces, eso no puede suceder jamás. Ahora, bien, que se dejen llevar por lo que un hermano dice o porque el otro y le impida. A veces yo tengo consultas en el estudio y dice, usted sabe que yo hace años ya que quiero hacer, pero ellos no quieren. Cualquiera puede abrirlo. Cualquier hijo puede abrir. Puede abrir la viuda solita. Mira. Después van a venir los otros herederos, claro, quédate tranquila. Claro. Puede abrir solito un hijo. Van a venir, ¿por qué? Porque ella le tiene que avisar al profesional que él tiene otros hermanos. Entonces el profesional pone que se presentarán los otros hijos. Le llega una notificación. Exacto. Bien. El que se quiera presentar, que se presente. Pero hay una realidad, nadie puede impedir a ningún hijo o hija o mayor de edad o menor de edad que el sucesorio sea abierto. Perfecto. Porque, ojo, los menores de edad, por más menores que sean, tienen el mismo derecho que los mayores. Y se hacen representar, en este caso, por el padre, claro, o la madre que quedó viuda. Bien. Que quedó, claro, que quedó viva, ¿no es cierto? Sí. Se hacen representar. Si la madre del menor no quiere y él considera que necesita las cosas de su papá, ya sea para siendo menor, ¿no? Sí, siendo menor, puede ir a buscar quien lo represente porque él quiere las cosas que es de su papá. Puedo asegurar que mucha gente no conocía. No, esto. La mayoría de las veces es así, hijo. No vamos a abrir nada, no vamos a hacer nada. Hasta que sea mayor. No, pero no necesariamente por los menores, que se da muy poco, hijo, se da muy poquito. Lo que se da es de los grandes. Son 3 hermanos mayores de edad y dicen, no vamos a hacer nada, que todo así como está, nomás que maneje mamá. Y el otro dice, bueno, pero dice que si no estamos todos de acuerdo no podemos abrir el sucesorio. Mentira. Uno solito puede abrirlo. Y después se van a presentar los otros y no dejar pasar mucho tiempo, porque hay bienes a veces. Por ejemplo, vos no vas a manejar lo mismo que maneja tu otro hermano. Exactamente. La misma impronta a aquello que te dejó tu papá no le va a dar todos los hijos por igual. Totalmente. Totalmente, es así. Bueno, creo que a grandes rasgos, porque es un tema que lo podemos debatir todo el día, ¿no? Sí. Pero bueno, cualquier consulta que quieran hacer con la señora Silvia, se pueden acercar a tu estudio. No hay ningún problema, no hay ningún problema. Exactamente. Bueno, que tengan un fin de semana bueno para todos. ¿Se toma el feriado el lunes o se trabaja el lunes? Pero el lunes es por el Día de la Soberanía Nacional, claro, el del 20 el Día de las... Hay algunos que dijeron no, vamos a trabajar igual, no se toman feriado. Y yo trabajo, ustedes saben que igual. Pero es un acto de la defensa de nuestra soberanía. Muy importante. Hay varios en lo que es la historia, ¿no es cierto? Y bueno, todo aquello que nos pueda unir como argentinos en la defensa de lo nuestro está bien. Eso sí, no hacer una fecha más por decir no trabajo, no hago esto, no genero nada, cuando mi patria también necesita que se muevan, que funcionen. Pero enhorabuena si es para ver que hubieron actos en los cuales determinados argentinos demostraron de una u otra manera cómo se puede defender a la nación. Exacto. Hoy no hay guerras, pero sí hay formas con trabajo, con eficiencia, con dedicación, con mucha responsabilidad, hacer actos que hagan a nuestra Argentina también libre y soberana. Bien, Alcira, muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Nosotros vamos a la última pausa y ya volvemos.